Jovencitos, muy buenos días. Bueno, jovencitos, buenos días. Vamos a iniciar entonces con nuestra actividad del día de hoy. Hoy, ¿verdad? Vamos entonces a trabajar con lo que es entonces el tema que vimos ayer, ¿verdad? De lo que son vectores. Solamente quiero pedirle por favor a Pablo Orozco, si me podría hacer el favor de dirigir la oración del día. Buenos días, profe. Buenos días. Pablo Orozco, por favor. Ok. Sasha Gómez, por favor. Disculpe la molestia. ¿Sería tan amable de dirigirme la oración del día? Ok, bueno. Entonces, muchas gracias, jóvenes. Bueno, ¿algún voluntario, perdonen, para la oración del día? Yo, profe. Muchas gracias. Gracias. Respetando la religión de cada uno, vamos a dar gracias el día de hoy. Padre, te damos gracias por todo lo que nos has permitido, por habernos permitido estar el día de hoy acá, porque sabemos que muchas de las personas el día de hoy no están. Te pedimos que llenes de bendiciones a cada uno de los compañeros, cada uno de los profesores, que seas tú el que escuche las peticiones desde nuestro corazón, que nos bendigas, nos cuides y nos protejas, que lleves a cabo con mucho bienestar y salud a cada uno de los que estamos el día de hoy en esta clase. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Valeria. De verdad, muchas gracias por dirigir la oración del día. Entonces, jovencitos, vamos a iniciar, ¿verdad? Nuestro tema del día de hoy. El tema va a ser, bueno, repetir, ¿verdad? El tema de ayer con un par de ejemplos más, ya que ayer algunos no estuvieron presentes en clase porque tuvieron práctica, ¿verdad? Entonces vamos a repetir el tema para los que no estuvieron ayer y para los que estuvieron ayer sería, ¿verdad? Como otro par de ejemplos porque ya viene la actividad, ¿verdad? El día viernes, el día de mañana, viene la actividad que realizamos en clase sobre los dos métodos que hemos visto para sumar vectores, ¿verdad? Entonces vamos a sumar vectores por el método del paralelogramo. Un paralelogramo es entonces una figura geométrica que tiene cuatro lados y que esos lados están en paralelo, ¿verdad? Por eso se llama paralelogramo. Yo les ponía como ejemplo ayer, ¿verdad? Que un cuadrado es un paralelogramo, porque los dos lados, ¿verdad? El lado de arriba y el lado de abajo tienen la misma dirección y tienen el mismo tamaño, ¿verdad? Entonces son paralelos, están en paralelos. El lado de la izquierda es paralelo entonces al lado de la derecha porque tienen la misma dirección y tienen el mismo tamaño, ¿verdad? Entonces son líneas paralelas. Entonces nosotros vamos a formar una figura que se llame paralelogramo o que es un paralelogramo y que va a tener entonces dos lados paralelos, ¿verdad? Bueno,
Entonces, veamos cómo sería sumar vectores por el método, entonces, del paralelogramo. Este método del paralelogramo se utiliza únicamente para sumar dos vectores, ¿verdad? Entonces, acá tengo mi primer ejercicio y dice, sumar los siguientes vectores. El vector A, que es de 7 metros por segundo y está dirigido a 60 grados, y el vector B, que es de 6 metros por segundo y está dirigido a 150 grados. Bueno, habíamos visto entonces nosotros que para sumar, ¿verdad? Para sumar vectores, vamos a trazar primero el vector A. Ese vector A debe nacer del origen, ¿verdad? Ahí está colocado en el origen mi transportador. Y vamos a marcar entonces vamos a hacer una marca en donde me dice 60 grados, ¿verdad? Entonces venimos y marcamos entonces en 60 grados, ¿verdad? Ahí hice mi marca. Entonces ya tengo marcado el ángulo, ¿verdad? O ya tengo indicada la dirección a la cual va a ir el vector, ¿verdad? Bueno, ahora entonces voy a colocar mi regla. Esta regla entonces la voy a colocar desde el origen, ¿verdad? Y la voy a llevar hasta el punto donde debo pasar el vector. Ahí está. Y vamos a medir 7, ¿verdad? 7 centímetros. Entonces tengo acá mi vector 1, ¿verdad? Y la voy a llevar hasta donde dice 7 centímetros, ¿verdad? Ahí estaría entonces ya dibujado el vector A. Bueno, teniendo ya dibujado el vector A, ¿verdad? Quitamos entonces la regla y ya podemos colocar el transportador, ¿verdad? Entonces ahora vamos a colocar el transportador y vamos a dibujar el siguiente vector. Entonces el transportador, ¿verdad? Debe estar colocado en la punta del vector A. Ahí vamos a colocar ahora el transportador y vamos a marcar entonces los 150 grados. Entonces 150 grados pasa por acá, entonces ahí hago una marca y así entonces ya tengo, ¿verdad? Lo que es el vector B. Bueno, ya tengo el vector B, ahora vengo y coloco mi regla y esa regla entonces vamos a colocarla en ciertas medidas, ¿verdad? Entonces vamos a ir ubicando la regla, ahí está mi regla, le falta un poquito para que ya esté en posición correcta. Ahí está. Bueno, entonces ahora la regla me dice, me dice que el vector mide 6 metros por segundo. Entonces voy a ubicar, ¿verdad? Voy a ubicar el 6, lo voy a ubicar en la punta de la flecha que tengo acá, ¿verdad? Ahí está entonces ubicado en el 6, ¿verdad? Ahí está. Bueno, entonces ahora dibujo el vector, ¿verdad? El vector B. Lo voy a dibujar en negro, entonces dibujo el vector B y lo paso por la línea hasta llegar al 0. Bueno, entonces ya tengo el vector A colocado, ya también tengo el vector B colocado y ahora lo que necesito hacer es dibujar un paralelogramo, ¿verdad? Entonces ya tengo dos lados. Ahora tengo que dibujar los otros dos lados. Un paralelogramo, entonces, habíamos dicho, es una figura geométrica que tiene 4 lados y sus lados están en paralelo. Bueno, entonces ya dibujé el vector A, ya dibujé el vector B. Ahora entonces el vector B también lo voy a copiar, ¿verdad? Entonces paso mi regla para acá, ubico el 6 centímetros
y trazo nuevamente el vector B, ¿verdad? Ahora lo voy a trazar desde el origen y lo voy a llevar hasta el 0, ¿verdad? Ahí entonces, si nos damos cuenta, ya dibujamos el vector B dos veces, están en la misma dirección los dos y son paralelos, ¿verdad? Están del mismo tamaño y entonces son líneas paralelas. Bueno, ya dibujamos entonces el vector B dos veces. Ahora me toca copiar el vector A, ¿verdad? Y para copiar el vector A, lo voy a copiar trazando de punta, de aquí de este vector, de la punta del vector de abajo, hacia la punta donde quedó el vector B. Ahí tenemos entonces este vector. Ya está entonces el paralelogramo, ¿verdad? Ya hicimos una figura geométrica que tiene 4 lados. Bueno, ¿para qué hice entonces ese dibujo, ese paralelogramo o ese cuadrado? ¿Para qué lo hice? Lo hice entonces para poder trazar ahora el vector resultante. Y el vector resultante entonces lo vamos a trazar desde el origen, ¿verdad? Desde aquí abajo va a estar el vector resultante y va a llegar a donde se intersectan las dos puntas de los vectores, ¿verdad? Hasta ahí entonces va a llegar el vector resultante. Bueno, ya tengo entonces acá el resultado de la suma, ¿verdad? Este es el resultado de la suma que se llama vector resultante. Ustedes, les decía a los compañeros el día de ayer, ustedes van a decidir entonces qué método es el que quieren usar. Si quieren usar el método del triángulo o si quieren usar el método del paralelogramo para poder calcular la suma de un vector. A mí me gusta más el método del triángulo porque son solamente 3 trazos los que tengo que hacer. En cambio, en el método del paralelogramo son 5, ¿verdad? Entonces me gusta más el método del triángulo, pero ustedes deciden cuál método utilizar. Bueno, como ya tengo entonces el vector resultante, lo que toca ahora es ver cuánto mide ese vector resultante, ¿verdad? Primero le voy a ver el tamaño y después veo, ¿verdad? Su dirección, o sea, veo el ángulo. Bueno, entonces vamos a colocar la regla, ahí está colocada la regla, y vamos entonces a medir, ¿verdad? Su tamaño. Comenzamos en el 0 y llegamos al 9.5, ¿verdad? Entonces tenemos que este vector resultante, acuérdense que vector resultante o el resultado de la suma se escribe BR, entonces el vector resultante es de 9.5 metros por segundo y está a cierta dirección. Acuérdense que yo les decía el día de ayer que a mí me varía un poquito porque se me mueve mucho el plano cartesiano, se me mueven los vectores, ¿verdad? Pero es más fácil hacerlo en papel para saber qué es, ¿verdad? O qué tamaño es. Entonces, aquí a mí me pasa, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, la línea azul pasa exactamente por el 100, ¿verdad? Ahí pasa encima. Entonces, quiere decir que estamos a 100 grados. Entonces, el vector resultante sería de 9.5 metros por segundo a 100 grados. Y ya encontramos entonces la suma de estos vectores, ¿verdad? La suma me queda de 9.5 metros por segundo y pasamos exactamente por los 100 grados. Bueno, eso es entonces, jovencitos, calcular, ¿verdad? O sumar vectores por el método del paralelogramo. Entonces, el método del triángulo sirve para sumar dos vectores. El método del paralelogramo también sirve para sumar dos vectores.
Pero, ¿qué método tendría yo que usar entonces si tengo que sumar 3 o 4 o 10 vectores? ¿Qué método voy a utilizar? Entonces, el día lunes nos corresponde trabajar lo que se llama el método del polígono, ¿verdad? Así se llama, polígono. Entonces, ese método de polígono sirve para sumar 3 vectores o 4 vectores o la cantidad de vectores que sea, ¿verdad? Se llama entonces el método del polígono. Ese va a ser entonces el tema que vamos a tratar el día lunes. Mañana tenemos ejercicios sobre lo que es la suma de vectores, y ya sea por el método del triángulo o por el método del paralelogramo, ¿verdad? Entonces, jovencitos, no sé si hay alguna pregunta con relación a este método. Ok, bueno, entonces vamos, ¿verdad? Con nuestro ejemplo número 2. Hoy vamos a resolver 2 ejemplos sobre lo que es la suma de vectores por el método del polígono. Bueno, cerramos ejemplo número 1. Vamos ahora entonces al ejemplo número 2. Bueno, entonces tenemos el ejemplo número 2 aquí a continuación. Dice, entonces, el vector, sumar los siguientes vectores. El vector A, que es de 5 metros por segundo a 50 grados, y el vector B, que es de 7 metros por segundo a 110 grados. Bueno, ya sabemos entonces que si nosotros queremos sumar vectores, comenzamos, ¿verdad? Entonces con el vector A. Colocamos entonces el transportador en mi plano cartesiano y marco entonces los 50 grados, ¿verdad? Hago una marca en 50 grados y ya puedo entonces dibujar el vector A con este ángulo, ¿verdad? De inclinación. Bueno, entonces ahora vengo y voy a colocar la regla, y la regla entonces voy a colocarla de tal manera que me quede 0 en el, ¿cómo se llama? En el origen, y que me quede entonces o que pase por el vector hasta llegar a 5, ¿verdad? Entonces el vector comienza en el origen y se dirige a la marca, solamente que tiene que llegar hasta 5. Ahí está, ¿verdad? Dice 5 metros por segundo a 50 grados. Aquí están los 50 grados y llegué hasta el 5, ¿verdad? En mi regla. Muy bien, ya tengo entonces el vector A trazado. Ahora voy a trazar el vector B. Aquí está lo que les digo, ¿verdad? Se me mueve mucho el plano cartesiano, no sé por qué, pero ahí está el vector. Bueno, ahora vamos entonces a colocar el transportador. Para sumar vectores, entonces, el transportador, ¿se acuerdan ustedes que ya no se coloca en el origen, sino que se coloca en la punta del último vector, ¿verdad? En este caso del vector A, en la punta del vector A, ahí colocamos el transportador y marcamos ahora los 110 grados, ¿verdad? Aquí está entonces el 110, hago una marca ahí y ya puedo quitar el transportador. Y ahora voy a colocar la regla, ¿verdad? Entonces vengo, coloco la regla a esa dirección. Ahí está. Entonces vamos ahora a ver cómo colocamos esta regla hasta 7, ¿verdad? Entonces me dice que debo colocar entonces la regla en el 7. Ahí está, debo colocar entonces la regla en el 7. Vamos a ver. Ahí está el 7 y ahora vamos a trazar el nuevo vector.
Y este vector entonces lo trazamos desde la punta. Tendríamos que pasar por el punto y llegar hasta 0. Bueno, ahí está entonces el vector, ¿verdad? Que es ya el vector B. Vamos a colocar un poquito mejor la regla. Ahí vamos a ver. Ahí está. Bueno, entonces ahí tengo el vector B que ya mide 7, ¿verdad? Bueno, entonces ahora como ya tengo ubicada la regla, ya tengo los dos vectores, entonces la regla la paso nuevamente al origen y ahí trazo nuevamente el otro vector. Entonces vamos a colocarnos aquí en el origen y vamos a dibujar nuevamente el mismo vector de 7 hasta llegar a 0. Bueno, ya entonces colocamos, ¿verdad? Ya hicimos 3 lados del paralelogramo. Vamos a dibujar el cuarto grado desde este vector que parte del origen hasta la punta del vector que parte del vector A, ¿verdad? Ahí estaría entonces el paralelogramo. Si se dan cuenta, los vectores negros me quedan en la misma dirección y son del mismo tamaño. Los vectores rojos también me quedan en la misma dirección y son también del mismo tamaño, ¿verdad? Bueno, ahora entonces tengo que dibujar el vector resultante y el vector resultante entonces es un vector que pasa por el origen y llega a la punta de los dos vectores, ¿verdad? Entonces, si observo mi figura, esto va a ser menor a 90 grados, ¿verdad? Bueno, ahora entonces voy a mover mi regla para saber cuánto mide este vector, ¿verdad? Voy a colocar mi regla en una buena posición. Ahí está. Entonces, ahora vamos a colocar el 0 acá en la punta. Ahí está el 0, ahí estamos. Y llegamos hasta 10.5. Entonces, ya podemos escribir el resultado. El vector resultante entonces es de 10.5 metros por segundo y está a cierta dirección que, como ya habíamos visto, tiene que ser menor a 90 grados, ¿verdad? Entonces jalo mi transportador, lo coloco en el origen y me da 87 grados. Entonces tengo el vector resultante 10.5 metros por segundo a 87 grados. Y con eso entonces tenemos ya lo que es el vector resultante por el método del paralelogramo. Ahí estamos. ¿Alguna duda, jovencitos? ¿Alguna pregunta? Perdonen. Ok, bueno, entonces vamos a pasar al ejercicio del día de hoy. Les voy a colocar un vector que deben ustedes a realizar la suma, ¿verdad? Dos vectores a los cuales van a sumarlos y únicamente en el chat me van a enviar las dimensiones, ¿verdad? Del vector resultante. Se me van a enviar la magnitud y la dirección, ¿verdad? Se me van a enviar la respuesta del vector resultante por medio del chat. Bueno, entonces trabajemos, por favor. La suma de vectores que van a resolver es la siguiente, ¿verdad? Aquí entonces aparece dos vectores que me deben favor de sumar. Vamos a cambiarle un poquitito, permítanme. Ahí está, muy bien. Realizan entonces este dibujo y me envían, por favor, su resultado por medio del chat. Tenemos 11 minutos.
Muy bien, Valeria, muy bien, Carlos, excelente. Muy bien, Edgar. Muy bien. Fíjense, jovencitos, que me han enviado ya 3 resultados y todos coinciden en el tamaño, ¿verdad? 7 bueno, casi coinciden. 7.5 tienen 2 personas y 7.4 tiene la tercera persona. Estamos muy bien. Lo que sí varía es el ángulo. Hola, ya me envió Miguel, sí, ya está muy lejos. Entonces, lo que sí les variaba era el ángulo, ¿verdad? Entonces, a alguien calculó que eran 107 grados, alguien más calculó 108 grados y el tercero calculó 109 grados. Están entre el rango de tolerancia, ¿verdad? Está bien. Puede ser un ángulo o 2 ángulos más o 2 ángulos menos, pero Miguel ahí sí ya se fue muy bajo. Ah, bueno, ahora sí. Entonces, sí, Miguel ya tenía 102 grados, que ya es mucha diferencia con 107, ¿verdad? Bueno, entonces ahí estamos, jovencitos, muy bien. Alba, correcto, Alba, muy bien, ahí estamos. Entonces, Alba sí coincide con el de Edgar, exactamente igualitos. Martín, muy bien, Martín 7.5. Sí, el ángulo sí está bien, ¿verdad? 106 grados, ahí vamos. Excelente, jovencitos. Laura, muy bien, 7.5 y 108, ahí estamos, correcto. Entonces, como les digo, existe, ¿verdad? Para esto, para el método gráfico, existe un rango de tolerancia, ¿verdad? Entonces, ahí estamos, correcto, jovencitos, muy bien. Ok, muy bien, excelente. Ya los resultados entonces me muestran que sí lograron captar la idea de cómo graficar o cómo sumar vectores usando el método gráfico del paralelogramo. El día lunes, como les decía, bueno, mañana tenemos actividad, ejercicios sobre el método del triángulo y el método del paralelogramo, ¿verdad? Eso es el día de mañana. Y ya el día lunes comenzamos con el método del polígono que se usa, ¿verdad? Para sumar 3, 4, 5 o más vectores. Y después vamos a ver el método analítico. Correcto, Vivian, excelente. Ahí estamos, Andy, correcto. Entonces, miren, como les decía, el método gráfico tiene entonces un margen de error. En cambio, el método analítico, que vamos a ver también la otra semana, el método analítico entonces no tiene ese margen de error, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar todavía otro método gráfico y después trabajamos el método analítico. Bueno, jovencitos, muchas gracias por conectarse el día de hoy. Gracias por enviar su resultado de los ejercicios. Muy bien, de verdad. Y vamos entonces ya a cerrar la sesión de hoy y nos vemos entonces mañana para los ejercicios. Jovencitos, que tengan un buen día. Nos vemos mañana, ¿verdad? Que descansen. Felicidades, profe, nos vemos. Adiós, Gracias, profe. jovencitos.